Como siguiente función tenemos la creación masiva de vigas. Para iniciar solo tenemos que importar la planta del CAD del cual modelaremos. Lo explotamos y tendremos todas las líneas y textos que existen. Aislamos todas las líneas y textos referentes a la viga para trabajar más limpio. Abriremos la ventana BIM Generator. Como pueden observar, tenemos un desplegable donde elegiremos la viga base de la cual se duplicarán para los demás. Colocamos 0.1 para limpiar líneas basura. Luego en Code Parameter colocaremos el nombre del parámetro en el cual queramos que complete el código de la viga. El siguiente input colocaremos el parámetro elemento y su valor viga. Y como extra tendremos dos parámetros más para completar a voluntad. En este caso le pondremos nivel y partida con sus valores correspondientes. Seleccionamos las dos líneas paralelas más el texto del nombre de la viga y le damos en Run. Como pueden ver, se ha creado y modelado de acuerdo al CAD. Vemos que la viga se acaba de crear de acuerdo al texto que seleccionamos al inicio. Verificamos que los valores de los parámetros se hayan llenado correctamente al igual que sus dimensiones B por H. Probamos con la siguiente viga y podemos ver que se ha creado correctamente junto a sus parámetros correspondientes. Para no tener que hacer ese proceso repetitivo una y otra vez, podemos entrar en modo Accelerate, donde lo activamos y le damos en Run. Como pueden ver, la ventana se ha ocultado temporalmente. Aquí es donde podemos crear viga masivamente con mayor fluidez únicamente seleccionando por arrastre y soltando el clic. Por último, para las vigas de corte, necesitamos tener creadas ya en el proyecto con el mismo nombre con el cual sale en el CAD. Si el texto dice viga 1, entonces debes crear la viga con el mismo type name. Una vez hecho esto, replicamos el mismo proceso que las anteriores vigas. En todo caso tengas los layers bien definidos junto a sus textos, se puede crear todas las vigas de golpe sin ningún problema. Verificamos en la vista 3 de que todas las vigas se han creado y modelado desde la selección, al igual que el llenado de sus parámetros, sin tener que estar creándolas y colocándolas uno por uno.